En el 2017, 375.000 peruanos pasaron de pertenecer a la clase media a pasar a situación de pobreza. Esto ha aumentado el número de pobres a 6.906.000 peruanos. Una noticia realmente que ha conmocionado, pues es la primera vez que la línea de pobreza aumenta en el milenio. Para conversar sobre este tema me encuentro con Álvaro Monge, él es gerente general de Macroconsult y también director de la maestría en Gestión de la Inversión Social de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Los invitamos entonces a ver este programa, este primer programa de Radar Público desde el Facebook de la Escuela de Gestión Pública. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuando uno ve esta noticia se pregunta qué es lo que ha pasado, cuáles han sido las razones. Hay, digamos, como que razones más estructurales y más coyunturales, ¿no? La razón estructural es algo que ya veníamos observando casi desde el año 2013-2014, en donde la elasticidad crecimiento-pobreza venía reduciéndose, es decir, la capacidad que tenía el crecimiento económico para sacar a individuos de la pobreza era cada vez menor, lo cual era un proceso medianamente natural en la medida de que la pobreza tendía a concentrarse en bolsones duros de la pobreza. Tendía a concentrarse en zonas más rurales, en zonas más alejadas, en general en poblaciones que tienen menos condiciones de capital humano y también poblaciones en las cuales se encuentran relativamente más alejadas en el acceso a mercados. Adicionalmente a eso, también tenemos el proceso de que el crecimiento económico también es menor. Entonces, un proceso de desaceleración económica como el que hemos vivido en los últimos años también le resta capacidad para generar puestos de trabajo y en general también para poder financiar políticas públicas activas. Y dentro de las razones coyunturales, el efecto más notorio ha sido evidentemente el fenómeno del niño costero, que ha tenido particular incidencia en las poblaciones de la costa urbana, en donde además se han producido los cambios más importantes en reducción de la pobreza. Esos deberían ser los tres factores más importantes, digamos, que estarían explicando la coyuntura actual. Como te decía, los dos primeros ya se venían observando a través de la cada vez menor reducción de la pobreza, y el último parece que sí ha sido determinante en el cambio de signo. Quería comenzar analizando cuáles fueron estas regiones que han sido más afectadas. En general, como región, o por lo menos lo que permite el nivel de inferencia que tiene la encuesta nacional de hogares, que es más que a nivel departamental, el nivel de inferencia que te permite para hacer un análisis adecuado es a nivel de grandes regiones geográficas, siendo la que ha tenido mayores retrocesos la costa urbana, ¿no? La costa urbana es donde se ha producido los mayores retrocesos en términos de la pobreza, por lo menos a nivel significativo, ¿no? Estamos hablando entonces de un nuevo panorama, ¿no? Donde los pobres son estos pobres urbanos, ¿no? ¿Cómo esto afecta en el diseño de políticas públicas que venían más enfocadas tal vez a los pobres rurales? Sí, en verdad el crecimiento de la pobreza urbana en términos absolutos, porque siempre en términos porcentuales la pobreza urbana es más pequeña que la pobreza rural, cuando lo ve uno como incidencia. Pero en términos absolutos, la pobreza urbana ya venía incrementándose. El año pasado ya tenía niveles bastante parecidos a los de la pobreza rural. Al día de hoy ya esa población es mayor. Pero en general, en países que empiezan a pasar desde los niveles de ingreso bajo a niveles de ingreso medio, el fenómeno que empieza a ocurrir es este proceso de urbanización de la pobreza, ¿no? Y eso sí tiene una incidencia importante en las políticas públicas, porque normalmente tenemos que ir cambiando el diseño desde un conjunto de políticas que están más orientadas a las zonas rurales a aquellas que están más orientadas a las zonas urbanas. Es decir, programas que están pensados más en proyectos productivos que ayuden a las poblaciones en zonas rurales que están empleadas en trabajos agrícolas, por ejemplo. Se tiene que pensar más bien en las características de la población urbana, donde la población urbana pobre más bien es segmentos informales, segmentos vulnerables con acceso inadecuado
a servicios, con condiciones inadecuadas de vivienda. Son características diferentes y son fuentes de ingresos distintas. La población urbana es una población más independiente, más informal, con vulnerabilidad de los ingresos y no necesariamente, digamos, con otras características más productivas que lo que se ven en las zonas rurales. ¿Es más difícil atacar este tipo de pobreza? No necesariamente, porque cada una tiene sus dificultades y sus características. Por ejemplo, en la zona rural uno siempre se enfrenta a la poca elasticidad que tiene el crecimiento sobre la pobreza rural, en la medida que son zonas mucho más alejadas, son poblaciones mucho más dispersas, entonces la capacidad que tiene la acción de la política pública sobre una pobreza rural es bastante más difícil, porque no tienes la capacidad de actuar en escala. Muchas veces son soluciones muy individuales las que uno tiene que implementar. Por ejemplo, si hablamos de provisión de servicios públicos o provisión de agua y saneamiento, cosa que no ocurre en las zonas urbanas. En las zonas urbanas uno tiene una escala mayor de intervención, las políticas tienden a ser bastante más costo efectivas, ¿no? Sin embargo, la necesidad de focalización tiende a ser también mucho más importante, porque la pobreza urbana, a diferencia de la pobreza rural, se encuentra más dispersa dentro de las ciudades y no necesariamente aglutinadas en espacios geográficos claramente identificables. Además, por otras características en donde la pobreza más importante que la pobreza misma, es decir, estar por debajo de un nivel de vida, es porque el pobre urbano o el casi pobre urbano se caracteriza por estar continuamente cambiando de situación de vida, es la vulnerabilidad. Uno puede estar transitando entre la pobreza y la no pobreza de manera continua, lo cual lo hace un fenómeno particular, ¿no? Es decir, esta clase media que ha bajado a la pobreza es una clase media ficticia, que está media como deambulando entre ambas partes. Lo que pasa es que la definición de clase media es una definición un poco difícil de aplicar. Lo que tenemos es que se ha engrosado el segmento medio de la distribución de ingresos, es decir, tenemos una mayor cantidad de personas que actualmente están viviendo al medio de la pirámide de ingresos. Sin embargo, digamos, cuando uno piensa en clase media, uno típicamente piensa en un tipo de población que tiene algunas condiciones mínimas aseguradas, condiciones de educación, condiciones de empleo, sobre todo, condiciones de vivienda, entre otras cosas. El tipo de clase media o el segmento medio que tenemos en el caso del Perú es un segmento medio vulnerable, informal, con condiciones laborales inadecuadas, que probablemente tengan un nivel, en términos promedio, tengan un nivel de ingreso relativamente alto, pero es un ingreso inestable, es un ingreso pensando en la fuente de ingresos informales o la fuente de ingresos independientes. Uno probablemente va a estar trabajando a destajo o va a tener no una seguridad de ingreso de que lo vas a tener la capacidad de obtenerlo todo el año, por ejemplo, probablemente algunos días o algunos meses, dependiendo de la oportunidad laboral que se te va presentando en el día, y eso lo que genera es una situación de incertidumbre y la incapacidad para poder planificar consumo, que es al final del día el indicador que utilizamos para medir pobreza, ¿no? Hablemos de Lima. ¿Cuál es el panorama de Lima? ¿Cómo ha variado la pobreza en esta región? En Lima la pobreza ha aumentado y hay y claramente, digamos, es el segmento dentro de Lima no se diferencia mucho del universo urbano en el Perú, básicamente porque Lima concentra la mayor cantidad de pobres urbanos. Entonces el diagnóstico que haces de la situación urbana en el país es básicamente te estás refiriendo a Lima, ¿no? Con algunas características particulares, pero sí evidentemente el diagnóstico es similar, es decir, las condiciones de informalidad están, en términos de volúmenes de población, están mucho más concentradas en la ciudad de Lima, las condiciones de precariedad en términos de la vivienda urbana también están concentradas fundamentalmente en Lima, y una de las formas en las cuales uno tiende a observar la pobreza urbana, o es un indicador del incremento de la pobreza urbana, tiene que ver también con el incremento de la delincuencia, que es un fenómeno del cual que no somos ajenos desde hace varios años, ¿no? Justo hoy leía una noticia sobre un estudio de la OCDE que menciona que el 40% de la población de clase media en el Perú se encuentra en una situación vulnerable. ¿Qué opinas al respecto? Que efectivamente es cierto, o sea, el estudio de la OCDE tiende a confirmar otros estudios que se han hecho al respecto, en el cual la población que apenas ha salido de la pobreza o la población no pobre sí tiene una probabilidad relativamente alta de retornar a la pobreza. Cuando uno piensa en una población que ha logrado superar su condición de vulnerabilidad, uno tiende a pensar en cuáles son aquellos shocks que podrían retornarlo a una situación de pobreza. Y por ejemplo, en el caso peruano, uno de los shocks más importantes son los shocks de salud, por ejemplo, ¿no?
un shock de salud tiene una capacidad de empobrecimiento relativamente alta dentro de la población, básicamente por sistemas de aseguramiento en salud y sistemas de financiamiento en salud que son relativamente, o no relativamente, que son precarios, ¿no? La capacidad de aseguramiento ante estos eventos catastróficos es relativamente baja, el gasto de bolsillo que tienen las poblaciones urbanas en temas de salud son relativamente altos y eso al final del día puede determinar el empobrecimiento de una familia, ¿no? Por hablar de uno de los shocks particulares y no entrar a aquellos que son de pérdida de empleo, quiebra de negocio, entre otros que se han estudiado. Mencionas que entre el 2013 y 2014 ya se veía esto venir, ¿no? La capacidad de bajar la pobreza había disminuido. En ese sentido, ¿ya se habían preparado o se ven políticas públicas concentradas o dirigidas a la pobreza urbana o es algo que ha tomado de sorpresa a todos? No, la pobreza urbana típicamente se ha tratado a partir de políticas laborales activas, ¿no? Y en verdad, digamos, cuando uno analiza las políticas laborales activas que tiene el Perú, o bien tienen poco alcance o bien tienen diseños que no necesariamente te permiten intuir la existencia de políticas de largo plazo. Políticas, digamos, que vayan dirigidas específicamente a la población urbana vulnerable, que tomen en cuenta la multidimensionalidad de la pobreza urbana, es decir, que incluyan aspectos de delincuencia, de inseguridad ciudadana, de posibilidades de educación y de posibilidades de trabajo, son escasas y han sido escasas en los últimos años, ¿no? El año pasado tengo entendido que se lanzó este plan Prospera para combatir específicamente la pobreza urbana. No sé si podrías comentarnos un poco al respecto y cuál es tu opinión sobre este plan. Lo que pasa es que todavía el plan está es incipiente, ¿no? Todavía, digamos, no tienes una aplicación de políticas de manera activa y de manera nutrida como para poder hacer un diagnóstico. Los principios conceptuales de esta política son los correctos, es decir, tratan de atacar a la pobreza urbana de una manera multidimensional, tomando en cuenta las consideraciones de precariedad de la vivienda, tomando en cuenta las posibilidades de aseguramiento de la población, de darle una mayor seguridad en los ingresos. Sin embargo, todavía no es que haya habido o no tengamos una capacidad analítica mucho mayor en la medida de que todavía están en términos demasiado incipientes. Al final del día, la intensidad con la cual uno coloca la importancia de la política pública va variando con respecto a la intensidad de los problemas, ¿no? Y temas como desnutrición, temas como anemia, que siguen siendo bastante importantes en el país, están siendo no adecuadamente, pero están siendo priorizados por la política pública, ¿no? Se ha hablado también sobre el crecimiento económico. Si es que este continúa en 3%, no podemos esperar que la tasa de pobreza se reduzca. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, o sea, lo que pasa es que con una elasticidad crecimiento-pobreza que está por debajo de la mitad, entonces la capacidad de reducir la pobreza de 3 puntos porcentuales de crecimiento es relativamente bajo, lo cual te termina volviendo bastante vulnerable a cualquier shock exógeno que podría ocurrir en la economía. En general, uno tiende a pensar de que tasas de crecimiento medianamente adecuadas están por encima del 5% o alrededor del 6%. Esto por la vinculación que tiene con la pobreza, pero sobre todo por la capacidad de absorber trabajo. Al final del día, cuando queremos combatir la pobreza, tenemos que ver el crecimiento económico con su capacidad para poder absorber trabajo y sobre todo generar trabajo formal, que es el trabajo que finalmente va a tener condiciones de inestabilidad menores, ¿no? Entonces, si uno está hablando de que las cifras están bordeando el 5, el 6%, a una tasa de crecimiento de 3%, estamos a la mitad y probablemente vamos a tener dificultades para, si no seguir reduciendo la pobreza, nos va a poner frente a una posibilidad de verla está en aumento. Ahora, dejando un poco de hablar de la clase media, de este sector medio, ¿cómo se explica que la pobreza extrema haya resistido de mejor manera? Si uno ve las cifras de esta encuesta, ves que no se ha visto tan afectada como esta clase media que sí baja, ¿no?, a ser pobres. ¿A qué se debe esto? Lo que pasa, o sea, en general la pobreza, cuando uno ve los segmentos más altos de pobreza, digamos estos segmentos, digamos, que están más cerca de la línea de la pobreza, es donde estos tránsitos ocurren en mayor intensidad, ¿no? Los tránsitos entre no pobre y pobre tienden a ocurrir y son aquellos que están mucho más cercanos al crecimiento económico. Es decir, cuando tú analizas a la población que está muy cerca de la línea de la pobreza, ya sea por encima o ya sea por debajo, es poblaciones que en general
tienden a determinar sus niveles de vida mucho más por el crecimiento económico, es decir, porque aprovechan las oportunidades que les brinda el crecimiento económico mejor, o también se ven afectados en mayor medida por una reducción de este crecimiento económico. Entonces, fenómenos como el que estamos observando al día de hoy, que es el proceso de desaceleración de la economía, tienden a cambiar las condiciones de manera más abrupta en las poblaciones que están más cercanas a la línea. Los programas sociales enfocados a atacar la pobreza extrema, en este sentido, ¿han ayudado a hacer que no crezca? ¿Es esto o no? Los programas, para analizar los programas sociales hay que tener cuidado, porque normalmente los programas sociales están diseñados para resolver vulnerabilidades particulares. Cuando uno habla de pobreza, uno habla de un fenómeno que tiene muchas complejidades y que hay muchas vulnerabilidades inmersas, y cuando hablamos del indicador de pobreza que estamos analizando al día de hoy, estamos analizando un indicador de pobreza fundamentalmente monetaria. La lógica de los programas sociales es dotar, en la mayoría de los casos, dotar de habilidades y de capacidades mínimas que tienen las poblaciones, por ejemplo, en términos de capital humano, reducir la anemia, reducir la desnutrición, proveer aseguramiento en salud, entre otras condiciones que le permiten tener a los individuos condiciones de vida adecuadas. Cuando uno analiza de manera particular y vinculados a estas vulnerabilidades cada uno de los programas sociales, en general uno puede observar impactos positivos. Ciertamente son bajos los impactos positivos que tienen los programas sociales en el Perú, pero sí son positivos. Entonces sí tienden a configurar una red de protección social medianamente bien estructurada, pero nuevamente esa red de protección social está pensada más hacia las poblaciones rurales. Es una red de protección que nos va a ayudar a reaccionar relativamente rápido frente a una vulnerabilidad en el mundo rural, pero no tenemos la misma red, por lo menos con la misma intensidad y diseñada, digamos, con la misma fortaleza dentro de la red de pobreza urbana, ¿no? Cuando mencionabas al inicio de esta entrevista las causas estructurales y coyunturales, mencionabas dentro de las coyunturales el fenómeno del Niño. El plan de reconstrucción, que este se dilate, tiene que ver también con la afectación de una clase media que baja a la pobreza. Sí, en la medida de que no se reconstruyen el plan de reconstrucción básicamente lo que tiene es, lo que va a tener que hacer es reconstruir la infraestructura privada y la infraestructura pública. Entonces, frente a un fenómeno como el que hemos observado, una de las condiciones de nivel de vida se pierden, que es básicamente la vivienda segura y la vivienda saludable. Entonces, fuera, digamos, de los recursos que las familias tienen que disponer para poder procurarse una vivienda, ya sea de manera formal o de manera informal, no tener una vivienda adecuada va a tener riesgos en la salud sobre las poblaciones, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista de la infraestructura privada, sí va a tener una consecuencia, y está teniendo una consecuencia sobre la calidad de la vida de la población. Y si nos vamos a la infraestructura pública, estamos hablando de postas médicas, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de personas que no se están atendiendo en las condiciones adecuadas, niños que no están estudiando bajo las condiciones adecuadas. Entonces, al final del día, eso va a terminar generando un efecto negativo sobre la capacidad de construcción de capital humano. Es decir, un fenómeno que debería haberse quedado en el corto plazo puede estar sembrando algunas semillas para generar condiciones de largo plazo en la capacidad de esta construcción de capital humano y al final del día de la construcción de ingresos y de bienestar. Ahora, otro factor coyuntural podrían ser los altibajos políticos. ¿Afectan de alguna forma? Sí, los altibajos políticos lo que te generan es incertidumbre en la política pública. Es decir, cuando un gobierno sale o cuando un candidato es elegido presidente de la República y va a iniciar un gobierno, se supone que tiene un plan. Y ese plan tiene una orientación de política pública, que bien puede ser atacar a la pobreza urbana, bien puede ser continuar con una política decidida en términos de la anemia, ¿no? Pero los altibajos políticos y este ruido político generan incertidumbre en la planificación de la política pública, y al final del día uno va a tener avances y retrocesos que tienden a afectar la capacidad del Estado para poder servicios. Al final del día,
la política pública termina siendo un mecanismo a través del cual el Estado se organiza para poder brindar servicios públicos a la población. Si no tienes una conducción adecuada y si no tienes una orientación adecuada de esa política pública, se termina afectando esta capacidad de proveer servicios de manera adecuada, y lo vemos en las consecuencias que tiene en términos de educación, salud, servicios de saneamiento, entre otros. Ya tenemos preguntas de las personas que nos siguen a través del Facebook de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Lenin Paredes pregunta, ¿qué respecto de las proyecciones de la balanza comercial? Respecto de la balanza comercial, bueno, en verdad no estamos hablando de temas macroeconómicos en este momento, así que no le veo necesariamente la vinculación con el tema, no. Ahora bien, de repente Lenin se está refiriendo, tratando de pensar un poco en la respuesta, se está refiriendo al ciclo alcista de los metales que tenemos, ¿no? Estamos al día de hoy estamos en un ciclo alcista de los metales, y que probablemente eso va a generar un mayor crecimiento económico, ¿no? Entonces probablemente con ese mayor crecimiento económico que uno puede observar dentro de este año vas a tener un mayor espacio para poder generar políticas públicas adecuadas, y vas a tener un mayor crecimiento económico. Sin embargo, lo que hay que analizar en ese caso es el efecto multiplicador que va a tener sobre los mercados laborales y sobre la población, para saber si va a tener un efecto positivo o no en la pobreza. Pero ciertamente es una mejor noticia tener un ciclo alcista de los precios de los metales, y a partir de ahí un mayor crecimiento económico, que no tenerlo, ¿no? ¿Qué hay de otras regiones como Cajamarca, que también se ha visto bastante afectada? Sí, bueno, Cajamarca es una región que tiene problemas. Cuando uno analiza cualquier indicador de vulnerabilidad o de condición de vida, Cajamarca tiende a estar en los últimos lugares. Entonces no es raro que también esté en los últimos lugares del indicador de pobreza, ¿no? Al final del día, la pobreza tiende a ser explicada por los diferentes tipos de capital que tiene la población. Esto es capital productivo, capital físico, capital humano, capital social, y la sociedad de Cajamarca en general, en cualquiera de los indicadores que analizamos, tiende a tener indicadores relativamente magros en esas dimensiones. Entonces es natural que es una población relativamente más pobre, ¿no? ¿Esto se debe a los proyectos mineros truncados en la región? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Los proyectos, digamos, mineros truncados han tenido un efecto más bien en reducir la capacidad de crecimiento de Cajamarca. Es decir, Cajamarca puede tener potencialidades de crecimiento importantes, y a partir de ese crecimiento económico tratar de ayudar a resolver los problemas estructurales, ¿no? Pero los problemas estructurales de Cajamarca no son de los últimos años, ni siquiera de las últimas décadas, ¿no? Tienen ya una historia un poco más larga que eso. ¿Qué otras regiones encuentras tú que valdrían la pena analizar en este...? Desde el punto de vista del interés académico, a mí lo que me ha sorprendido, por ejemplo, es Piura, ¿no? Piura es una región que, al parecer, el nivel de pobreza se ha reducido, ¿no? Y es una región en donde las dos condiciones que yo había analizado no se están cumpliendo. Es decir, es una zona en la cual se ha visto afectada por el fenómeno del Niño, y es una zona además donde hay ha habido un relativo incremento en el crecimiento económico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista académico, sería interesante saber qué es lo que está pasando en Piura, porque algo está pasando en términos particulares en esa región. Podrían haber algunos temas estadísticos metidos dentro de la encuesta, pero es una de las evoluciones de la pobreza que más me ha llamado la atención, ¿no? Bueno, gratamente. Sí, gratamente, digamos, ¿no? Y por otro lado, una región que siempre captura el interés es Madre de Dios, ¿no? Madre de Dios es una zona en la cual tiende a irle bastante bien en las condiciones de pobreza monetaria. Sin embargo, sabemos que la construcción de los ingresos de la población de Madre de Dios tiene estas fuentes informales asociadas fundamentalmente al corredor del oro, ¿no? Entonces es una zona que se tendría que estudiar de manera particular, ¿no? Porque típicamente cuando uno analiza las regiones y dice me voy a preocupar únicamente de las más pobres, Madre de Dios debería desaparecer de esa preocupación, porque aparece entre las regiones que tienen un menor nivel de pobreza. Sin embargo, hay condiciones estructurales dentro de Madre de Dios, del proceso de generación de ingresos, que tienen que ameritan una preocupación particular. ¿Qué otros puntos han llamado tu atención en esta encuesta? De repente no dentro de la encuesta, sino otros indicadores que vale la pena mirar. Por ejemplo, son los indicadores de anemia y los indicadores de nutrición, ¿no? Los indicadores de anemia ya los habíamos, o ya se habían analizado, y ya sabíamos de que la anemia estaba siendo bastante difícil de reducir en el país.
y es algo que no ha cambiado en los últimos tiempos. La anemia sigue mostrando una tendencia creciente, dificultades para reducirla, y al final del día esto es un insumo fundamental en la construcción del capital humano de la población. Y la desnutrición, que era un indicador que estábamos bastante acostumbrados a ver que se reduzca año a año, en los últimos 2 años está mostrando síntomas ya de cierta estabilización dentro del indicador, lo cual también debería llamarnos la atención como indicador inicial de la construcción de capital humano, porque al final del día, cuando querramos explicar qué es lo que ha pasado con los rendimientos educativos de los niños, qué ha pasado con la capacidad de inserción laboral y al final del día qué ha pasado con la capacidad de generación de ingresos de la población y por lo tanto de la pobreza monetaria, vamos a tener que voltear a estos indicadores de construcción de capital humano a nivel infantil temprano. Tenemos otra pregunta. Hamilton Shapiama pregunta, ¿tiene algo que ver en este aumento de los índices de pobreza la migración venezolana? No existen estadísticas todavía serias que te permitan llegar a esa conclusión. He tratado de ver estadísticas a través de las encuestas de empleo para poder ver si es que hay un efecto positivo, un efecto negativo alrededor de la migración venezolana, pero al día de hoy no tienes una estadística firme que te permita responder esa pregunta de manera concreta. No podría negarse ni aseverarse. No existe información como para poder hacerlo. O sea, intuitivamente uno puede pensar en argumentos a favor y argumentos en contra respecto al efecto que tiene la migración de la población de una población a otra, ¿no? Y para eso, digamos, lo que debería es analizarse las estadísticas para saber si es que está ocurriendo o no está ocurriendo alguno de los fenómenos. Pero al día de hoy las estadísticas no lo permiten hacer. Quería regresar al tema de anemia y desnutrición del cual estabas hablando. Las políticas públicas que van a contrarrestar esto, ¿qué tal están funcionando? ¿Son eficientes? ¿Cuál es el análisis que te merece? Lo que pasa es que han habido, nuevamente, cuando hablamos hablabas tú de la inestabilidad política y estos avances y retrocesos en las políticas, eso es lo que estamos sufriendo, tanto en las políticas de salud como en las políticas educativas, ¿no? Esta falta de claridad de planes concretos que nos permitan atacar el fenómeno, si bien hay muchas ideas, hay mucha dificultad para llevarlas adelante, básicamente por una falta de conducción. Por parte de los ministerios, dentro del gobierno central, la capacidad de articulación con los gobiernos locales. Porque muchos de los temas, fundamentalmente en el tema de la anemia, se resuelven a partir de un análisis y mejorar la cadena logística de distribución de multimicronutrientes, por ejemplo, ¿no? Entonces son elementos que se podrían resolver, uno podría pensar que son relativamente fáciles, pero dependen de una conducción y de una orientación adecuada y al final del día en la capacidad operativa de toda la cadena de distribución que va desde el gobierno nacional hasta los gobiernos locales. Entonces en una coyuntura de incertidumbre tiende a ser bastante difícil poder manejarlo, ¿no? Ahora con este nuevo panorama, ¿qué se debe tomar en cuenta para el diseño de políticas públicas que contrarresten o que hagan menos vulnerable a esta clase media que, como decíamos al inicio, deambulaba entre este sector medio y la pobreza? O sea, básicamente lo que hay que tratar de proveer es una mayor seguridad de la población en términos de empleo y en términos de ingreso. Es decir, las poblaciones tienen que tener condiciones de trabajo o condiciones de inserción laboral que les permitan trabajos que les permitan ingresos más estables para poder reducir esta vulnerabilidad y esta inestabilidad. Pero eso va a resolver un problema, que es el problema de la pobreza urbana y el problema de la vulnerabilidad urbana. Pero estamos cocinando otro problema y estamos cocinando el problema de las poblaciones rurales dispersas, por ejemplo, en donde los niveles de pobreza ahí, si uno analiza únicamente a la zona rural dispersa, los niveles de pobreza son cercanos al 100% de toda la población. Estamos hablando de poblaciones que están agrupadas en centros poblados con muy poca población, en donde la capacidad de acción del gobierno es relativamente baja, y al final del día determinan como un piso mínimo de reducción de la pobreza que podría estar alrededor del 10%, por ejemplo. O sea, hay un núcleo muy duro de la pobreza que es muy difícil resolver y que no tenemos no hemos pensado adecuadamente cómo resolverlo todavía. Entonces, probablemente si vemos la distribución de la pobreza, yo me enfocaría en esos dos extremos que requieren una atención prioritaria, ¿no?
Ok, muchísimas gracias, No, gracias Álvaro, y muchas gracias a ustedes por habernos seguido en esta transmisión en vivo desde la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Hemos estado con Álvaro Monge, gerente general de Macroconsult y director de la maestría en Gestión de la Inversión Social. Con nosotros hasta otra oportunidad.